Hola a todos, bienvenidos a esta edición de Business Planet aquí en Bratislava, en Eslovaquia, donde, como en el resto de Europa, las mujeres representan todavía apenas un tercio de los emprendedores totales. Para potenciar el emprendimiento en femenino, hace 4 años comenzó una iniciativa aquí en la capital eslovaca y también muy cerca, en Austria. Estamos a 20 minutos de Bratislava, en Heimburg, en Austria. Aquí en 2008, Luika Hakel abrió su estudio de arquitectura. Tras 3 años como autónoma, tuvo que rendirse a la evidencia. Su formación internacional y su excelente conocimiento técnico no la convertían automáticamente en una mujer de negocios. Luika se interesó entonces por el proyecto Region Femme, puesto en marcha conjuntamente por las cámaras de comercio de Bratislava y Viena. Necesitaba realmente una formación en el terreno de los negocios. Necesitaba información, cómo dirigir una empresa, cómo contratar a gente, llevar el marketing. En definitiva, todo lo relacionado con los negocios. Luika participó en diversos seminarios y prácticas sobre diferentes aspectos y obtuvo información crucial sobre los temas legales para hacer funcionar su empresa al mismo tiempo en Eslovaquia y en Austria. Resultado, su iniciativa ha evolucionado. Hoy Luika consigue contratos mucho más importantes. Uno de los pilares del proyecto Region Femme es esta academia para las creadoras de empresas. En Bratislava había 50 participantes, hasta 33 crearon su empresa. Del lado austriaco hubo 57 participantes y 23 comenzaron un negocio. Ya son 2.200 las que participan en el proyecto Region Femme, aquí en Austria y aquí, en Eslovaquia. El proyecto Region Femme tiene además una aura europea. Fue finalista en 2012 del Premio Europeo a la Promoción Empresarial. Ivana Kondasova trabaja para la Cámara de Comercio e Industria eslovaca y ha supervisado esta iniciativa. Uno de los pilares del proyecto Region Femme es esta academia para las creadoras de empresas. En Bratislava había 50 participantes, hasta 33 crearon su empresa. Del lado austriaco hubo 57 y 23 comenzaron un negocio. Además, este proyecto ha levantado determinadas barreras que impedían a las mujeres convertirse en emprendedoras. Han ganado en motivación, en inspiración, han recibido consejo y ha habido intercambio de experiencias. Esto les ha dado valor y confianza en ellas mismas. Para mí, la clave del éxito es: sigue tu intuición, haz lo que te gusta, ayuda a tus clientes a realizar sus sueños y haz conocer al mundo entero lo que haces.